Los místicos de todas las culturas nos lo han dicho siempre. El cosmos, el mundo, sus dinámicas y sus habitantes se rigen por las leyes del deseo. El sexo es la expresión de ese deseo primordial que se manifiesta de maneras a veces predecibles y otras inimaginables. Hay para quien el sexo es una vía veloz hacia el placer. Para otros expresa la voluntad de reproducirse. Los religiosos ven en él la consumación de un sacramento que solo puede llevarse a cabo en días fértiles. Están quienes lo viven como oficio. Para otros, el sexo constituye una manera eficaz de subir en la escala social o de transgredir las leyes de la moral. Para algunos afortunados, se trata de una práctica trascendental que rompe los límites de la conciencia individual. Monogamia, poligamia, sexo anal, prostitución, orgías multitudinarias, masturbación, voyerismo, sexting, fisting, zoo, copro y una larga lista de filias. El sexo ofrece una infinidad de variantes que solo conocen un límite, el de la imaginación. Durante siglos, los seres humanos han visto en él un arma poderosa y de doble filo. Por un lado, la posibilidad de un absoluto descontrol social, y por otro, una herramienta para someter a los demás. Las aproximaciones al sexo varían de siglo en siglo y de cultura en cultura. ¿Cómo se practica en el XXI con los riesgos que enfrentamos ahora? Pues ya entrados en el mes de agosto, seguimos con el tema de sexo y sexualidad en la revista de la Universidad de México. Hoy vamos a platicar con el doctor Olivier Guillem, quien es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es especializado en historia cultural de las civilizaciones antiguas en Mesoamérica. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se vive la investigación? ¿Se dificulta en tiempos de cuarentena? Pues sí se dificulta porque no tenemos acceso a las bibliotecas y pues obviamente uno extraña los contactos con los alumnos, bueno, que no sean virtuales, ¿verdad? O con los colegas, pero bueno, pues seguimos trabajando. Yo hubiera pensado que ya se podía consultar todos los documentos virtualmente. Hay todavía mucho por hacer, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente hay muchas cosas en línea, etcétera, pero bueno, uno que es de la vieja escuela como yo, la verdad prefiero tener los libros físicamente a la mano y pues eso obviamente ya no es posible. Bueno, los de la biblioteca personal de uno, ¿no? Pero nada más. Oye, pues pasando un poco al tema que nos junta, Olivier. ¿Qué sabemos, grosso modo, de la ideología sexual o de las posturas sexuales de los indígenas de Mesoamérica antes del encuentro con los europeos? Pues es un tema sumamente interesante y también sumamente complicado de investigar por la propia naturaleza de nuestra documentación. Es decir, si nos atendemos, por ejemplo, a los materiales prehispánicos, como son los objetos arqueológicos, las pinturas murales, ahí desafortunadamente el material es sumamente escueto. Tenemos un par de pinturas murales que representan actos homosexuales, por ejemplo. Tenemos una estatua procedente de la Huasteca que tal vez también alude a un ritual de fertilidad con un acto homosexual. Tenemos también unos falos, unas estatuas fálicas, ¿no? Ahí sí hay más ejemplares, ¿no? Sobre todo en Yucatán, en la costa del Golfo, etcétera. Pero finalmente, en Mesoamérica no existe una tradición de arte erótico, por ejemplo, como lo tenemos en la India, como lo tenemos en Roma, en Grecia o incluso en el área andina, ¿no? En el área andina sí tenemos, sobre todo para los mochicas, toda una colección de objetos sumamente interesantes con actos sexuales, heterosexuales, homosexuales, etcétera, ¿no? Que es una mina de información de la cual carecemos en Mesoamérica.
Entonces, nuestra documentación básicamente son textos, pero que se escribieron después de la conquista, textos tanto en español como en lengua náhuatl, pero que tienen una problemática muy específica, ya que procede de frailes, de conquistadores y también de indígenas, pero ya cristianizados, ¿no? Y que nos ofrecen una información con un filtro ideológico, con un filtro cristiano muy acentuado, ¿no? A pesar de que no hay este arte erótico, podemos suponer que que no estaban despojados de erotismo en esta área del mundo. Pues por lo menos en las expresiones artísticas es muy poco lo que tenemos, ¿no? Desafortunadamente. Un poco en el área maya, pero no mucho. De acuerdo. ¿Y había...? No, en vasijas, perdón, ¿no? Por ejemplo, en algunas vasijas mayas tenemos escenas muy lindas, ¿no? De una mujer con el pecho desnudo que se encuentra frente a un venado. Eso alude a toda una mitología del venado que es bastante interesante. Eso sí tenemos entre los mayas. ¿Tiene que ver con este artículo que escribiste que se titula Venados, melómanos y cazadores lúbricos? Sí. ¿Qué Sí, tiene sí, que hay ver toda con una... el caso de los lúbricos? Me llamó la atención. ¿Por qué Sí, es música y erotismo en cacería? sí, hay toda unos procedimientos rituales que hacen los cazadores, ¿no? Y a través de los cuales tratan de seducir a sus presas, y las presas se consideran como las hijas del dueño del monte, y el cazador se coloca como si fuera el marido de la presa, ¿no? Finalmente, y entonces tiene que hacer ofrendas al suegro para que el suegro otorgue a su hija. Es una lógica de cacería que existe no solamente en Mesoamérica, pero en muchas áreas del mundo, como en Siberia, en Amazonas, ¿no? Y sí, yo he trabajado un poco esta temática de la seducción de las presas por parte de los cazadores, ¿no? Y entonces ahí tenemos algunas imágenes en vasijas mayas del clásico que aluden a estas prácticas. Bueno, y esta práctica se traslada también en la cacería que hacemos entre hombres y mujeres, ¿no? Siempre es el hombre que Sí, caza pues a la presa, claro, de cierto modo. exactamente, Claro. ¿no? Entonces... Sin embargo, se pueden saber algunas cosas, incluso a través de estos escritos, a pesar de que salgan de plumas de frailes, de plumas de conquistadores, que vienen ya con su propia ideología cristiana, que vienen ya con sus propios prejuicios, puesto que escribes al respecto, escribes un artículo sobre la homosexualidad y la prostitución entre los nahuas. ¿Qué podemos saber, por ejemplo, de las prácticas sexuales legítimas ilegítimas? O sea, había un ámbito de lo permitido y un ámbito de lo prohibido que se empalme o más bien que no empalme con el concepto cristiano. Sí, pues ahí a veces es difícil determinar, ¿no? cuáles son las reglas, bueno, cuáles eran las reglas, etcétera, pero sí hay una documentación, sobre todo una documentación en lengua náhuatl, ¿no? Que recopiló Fray Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano que escribió una verdadera enciclopedia del mundo mexica, ¿no? Con unos informantes, con unos colaboradores indígenas nahuas, ¿no? Y entonces es una obra muy amplia donde tenemos una columna en náhuatl y una columna en español, ¿no? Donde nos hablan de muy diversos temas, y el tema de la sexualidad sí aflora en esta compilación. Tenemos textos que les gustaron mucho a los frailes, que son discursos, por ejemplo, morales, ¿no? Que la madre dirige a su hija, o que el padre dirige a su hijo, etcétera. Entonces, en esos discursos sí hay una moral sexual bastante estricta, ¿no? Sobre todo por parte de las élites. Es decir, la nobleza mexica, las élites mexicas, tienen un discurso moral que les gustó mucho a los frailes, porque dicen, por ejemplo, que los jóvenes no tienen que tener relaciones sexuales muy tempranas, porque se van a secarse su cuerpo, por ejemplo, van a desperdiciar su energía, no van a crecer de manera adecuada,
¿no? Y entonces hay unas ciertas prohibiciones, ¿no? Por parte de las élites, y también tiene el propósito de fortalecer las almas, ¿no? Los antiguos nahuas pensaban que teníamos 3 almas distintas y esas almas se podían deteriorar en el momento del acto sexual, y entonces para ejercer el gobierno, para practicar la guerra, era importante conservar esas energías y no desperdiciarlas con actos sexuales muy repetidas, ¿no? En cambio, para los más iguales, para el pueblo, ahí al parecer había más libertad, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Los colegios de nobles, los Calmecac, ¿no? Tenían una disciplina mucho más severa que los Telpochcali, las casas de los jóvenes, donde ahí había prácticas sexuales más permitidas, ¿no? Incluso con prostitutas, por ejemplo, ¿no? Siento que se quedó un poco, había una buena intuición, porque incluso hoy a los futbolistas, para que hagan un buen performance en los partidos, no los dejan dormir con sus esposas, ¿sabías? Antes de salir a la guerra en el campo. Claro, tiene que conservar la energía, ¿no? En el texto, en este interesantísimo texto que escribiste, hablas de las prostitutas y mencionas muchas veces, más bien recoges la mención de prostitutas honestas. ¿Había una separación entre tipos de prostituta o todas las prostitutas eran honestas? Pues yo creo que no. Bueno, ahí también las fuentes son muy escasas y hay que leer entre líneas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un discurso muy agresivo, muy machista en contra de las prostitutas, ¿no? Hay una descripción terrible de los informantes de Sahagún, ¿no? Que dicen que la prostituta es así con insultos, una descripción verdaderamente muy agresiva, ¿no? En contra de la prostituta. Y al mismo tiempo tenemos relatos, descripciones muy pormenorizadas de las fiestas, de las veintenas, es decir, cada 20 días se llevaba a cabo una serie de rituales, ¿no? En los cuales había pues, procesiones, rezos, sacrificios, pero también había danzas, ¿no? Y en estas danzas nos describen los participantes y llama bastante la atención el hecho de que participen las prostitutas. Y a veces bailan con los guerreros, ¿no? Entonces sería como el premio de las hazañas de los soldados, ¿no? Y se precisa que algunos soldados, los que hicieron 5 cautivos, tienen derecho a bailar con las prostitutas, las ahuyanime, así se le dice en náhuatl, que significa alegre, ¿no? Entonces los que hicieron cautivos pueden bailar con las alegres. En cambio, los que todavía no realizan proezas en el campo de batalla no lo pueden hacer, ¿no? Entonces aparecen como premio, vamos, ¿no? Entonces eso es una parte. Pero por otro lado, vamos a irnos una pausa para dejar a todo el mundo picadísimo con nuestra fiesta. Sí. ¿Qué pasa con las prostitutas? Y volvemos sobre este tema exactamente, ¿no? En los festejos, antes de los sacrificios. Vamos a una pausa y volvemos, por favor, no se vayan, volvemos con el doctor Olivier Guiller. Estamos de vuelta en el programa de la revista de la Universidad de México. Nos quedamos antes de esta pausa en la escena de la fiesta. Guerreros bailando con prostitutas, algunas veces previo al sacrificio. Olivier, continúa por favor con esta narración. Sí, lo que llama la atención es que en otras de las fiestas de las veintenas, ¿no? Tenemos también otros bailes en los cuales no solamente bailan los guerreros y las prostitutas, sino que aparecen otras categorías sociales como parteras, ¿no? Como incluso hay un texto que dice que las matronas, es decir, mujeres casadas de la nobleza, se juntan en el baile con las prostitutas, lo cual puede parecer sorprendente. Uno imaginaría pues unos espacios así medios aislados, ¿no? Donde las prostitutas y los soldados bailan, pues es su premio, ¿no? Por haber destacado en las guerras y ya, pero no, las encontramos en fiestas públicas,
¿no? Es decir, que está toda la gente mirando, están las prostitutas, están las parteras, están las mujeres de la nobleza e incluso el propio rey puede llegar a bailar durante estas ceremonias. Ahí el texto en náhuatl dice, si se le antojaba, podía bailar también el rey. Entonces eso nos habla obviamente de una tolerancia, incluso de una inclusión social, ¿no? De las prostitutas en un escenario público festivo en el cual tienen su lugar y son aceptadas, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y contrasta con otros discursos que nos hablan de las... Hay descripciones muy lindas, por cierto, de las prostitutas que andan en la calle, ¿no? Con el cabello suelto, cosa que no tenían las mujeres de la nobleza, por ejemplo, ¿no? Que tenían que tener el cabello amarrado de una cierta forma. Entonces ellas andan con el cabello suelto, andan pintadas, ¿no? Tienen pintura, ¿no? Tienen los dientes también pintados con cochinilla, ¿no? Mascan chicle, que eso también es así como una mujer noble que masca chicle, guácala, ¿no? Pero las prostitutas sí, que le guiñan los ojos a los hombres. Entonces esos son detalles bastante escasos en nuestras fuentes, donde podemos tener un retrato así muy natural, ¿no? De una postura física. Caminan con la cabeza alzada, ¿no? Nos dice el texto, cuando las mujeres tienen que caminar con la cabeza agachada, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos detalles que aparecen, claro, en una fuente para decir, tú, mujer noble, no te vayas a comportar de esta forma, ¿no? Entonces, hay un discurso moral en contra de estas señoras o señoritas, ¿no? Pero así nos permite conocerlas, ¿no? Nos dicen que andan en los mercados, que andan en la calle, y esas están muy, muy desprestigiadas, ¿no? Entonces uno se pregunta si no había varias categorías, justamente una categoría, digamos, de prostitutas que andaban en la calle, en los mercados, ¿no? Y otras, no sé si se puede decir tipo geisha, ¿no? Pero un tipo de prostitución así más tal vez protegida, ¿no? Uno quisiera tener más información al respecto, pero con estos términos que dice puta honesta, en un diccionario náhuatl del siglo XVI, entonces uno dice, bueno, si había honestas, había deshonestas también. Entonces de ahí la posibilidad de que hubiera esta distinción, ¿no? Entre estas prostitutas, ¿no? No, Sí, quizás las que no eran legales, ¿no? Las que sí tal están vez. dentro de, como localizadas con su matrícula, eran las honestas, digamos, las que se podían invitar a una fiesta. Puede Y ser. por supuesto, con lo que me dices me hace muchísimo pensar en la lógica de tiene que haber cierto castigo o desprecio para que no todas las mujeres quieran esa libertad, porque suena una vida mucho más libre, suena como alegre, les llaman las mujeres alegres. Sí. Entonces, por supuesto que tiene que haber una contraparte. Fíjate que me llama la atención la relación del sacrificio con la presencia de estas mujeres y las relaciones que podían tener también los sacrificados, las relaciones eróticas. Sí, ahí también tenemos un par de textos muy lindos, ¿no? En particular uno que nos habla de un joven que representaba al dios del fuego, ¿no? Y como imagen del dios del fuego era venerado, ¿no? Era muy bien tratado, pero claro, al final de su existencia como dios, ¿no? Era sacrificado, ¿no? Y entonces hay un texto así, pues es un párrafo que nos describe a una Huyanime, ¿no? que está con él, que va a compartir sus últimos días, ¿no? Y su función es alegrarlo. Entonces dice que juega con él, que le cuenta chistes, que juega con su cabello, ¿no? Que lo apapacha. En fin, es un texto bastante conmovedor, ¿no? Cuando uno piensa en cómo va a terminar este joven, ¿no? Obviamente lo van a sacrificar y seguramente él lo sabe, ¿no? Entonces, y se dice que al final que la Auyani se queda con la ropa del sacrificado, lo cual se podría interpretar como un pago, porque se sabe que en el México prehispánico algún tipo de moneda eran mantas, ¿no? Ropa, prendas, ¿no? Entonces eso podría ser,
Y otra explicación de tipo más mítico, ritual, sería que la mujer captura al sacrificado, lo seduce y se queda con sus pertenencias, cosa que aparece en ciertos mitos, ¿no? Otro ejemplo al respecto, pero ahí sí no es tan claro el origen de estas mujeres, es el representante de Tezcatlipoca, que era un joven guerrero de origen noble, probablemente de Tlaxcala o de zonas de estas zonas, ¿no? Que también antes de morir se casaba, dice el texto, ¿no? Con 4 mujeres, y esas 4 mujeres tenían nombre de diosas. Y ahí también hay especulaciones acerca del origen social de estas representantes de diosas, y yo creo, y hay argumentos para sostener esta hipótesis, que estas 4 mujeres eran también abuyanime, ¿no? Y entonces se casaban con este joven, lo acompañaban en una canoa hasta una pequeña isla donde había una pequeña pirámide, y ahí dejaban al joven que subía los peldaños de la pirámide y ahí lo sacrificaban. Qué interesante papel dentro de los rituales de estas mujeres. Y en los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, de los mercados, mencionaste que estaban en los mercados también, ¿no se detecta un área específica para el ejercicio de la prostitución? ¿No ha habido...? Pues hasta la fecha no ha salido nada al respecto, e incluso la posibilidad de que había lugares específicos, ¿no?, donde ejercían su profesión está muy en duda, porque son entradas de un diccionario náhuatl, el de Molina, ¿no?, de Alonso de Molina, que es un franciscano, pero muchos de los términos que aparecen en este diccionario son términos coloniales, ¿no? Por ejemplo, hay palabras para decir caballo, silla de montar, todo eso en náhuatl, ¿no? Obviamente no quiere decir que existía antes de la llegada de los españoles. Entonces hay términos que se traducen, por ejemplo, casa donde venden culos, perdón, pero así se expresa el fraile, ¿no? Y entonces uno de los primeros que investigó el tema de la prostitución, ¿no?, Moreno de los Arcos, Roberto Moreno de los Arcos, tiene un artículo muy lindo sobre la Sahuyanime. Él dice que muy probablemente son términos coloniales y que en la época prehispánica no había lugares específicos, no había prostíbulos, digamos. De acuerdo. Y en contraparte, ¿esto puede querer decir que las otras mujeres vivían como un control sexual muy fuerte? Pues sí, muy probablemente, ¿no? Hay toda una serie de castigos, ¿no?, que aparecen en las fuentes sobre las mujeres adúlteras, por ejemplo. Una cosa que nos habla un poco de la desigualdad hombre-mujer, ¿no?, es que si un hombre, por ejemplo, tenía relaciones sexuales con una mujer que no estaba casada, era tolerado, ¿no? En cambio, si la mujer era casada, entonces ahí sí era castigado también el hombre. La mujer, en cambio, pues fuera casado o no, era castigada si tenía relaciones fuera del matrimonio. Claro. Entonces eso nos habla de un... Unas civilizaciones antiguas esto. O sea, Sí, no, claro, no tiene ahí ninguna originalidad la civilización mexica. Sí, y o sea, me refiero para no también tratar de tomarlo como otra vez un esquema importado, ¿no? Que leemos las civilizaciones que estaban en Mesoamérica con, pues, el lente europeo, que quizás crea un poco el concepto de prostitución, seguramente desplaza un poquito el concepto que tenían los mexicas del tema. ¿Qué hay de esta tan quizás divulgada oposición, o por lo menos dualidad, entre las diosas de la fertilidad y procreación, ¿no?, esta parte que se atribuye a Tlatzolteotl, y la diosa erótica, Xochiquetzal, que supuestamente, o sea, esta separación entre el mundo de la procreación, el mundo correcto, digamos, y la diosa erótica, la diosa del sexo o del erotismo sin procreación. Yo no creo que exista tal división, ¿no? Es decir, ambas diosas pues, comparten muchos atadillos, pues, comparten muchos aspectos, ¿no? Sí se ha dicho que Xochiquetzal es como más bien la diosa del amor permitido, y la otra, la de Tlazolteotl, bueno, como tiene un vínculo con
se dice que es la que come los pecados, ¿no? Y en particular los pecados sexuales, sobre todo durante los ritos de la confesión, que existía también en el México antiguo, nada más que al parecer se autorizaba nada más una vez al año, entonces me imagino, digo al año, una vez en la vida. Entonces, Sería una clase de redención nada más, ¿de perdón? sí, entonces me imagino que uno esperaba pues hasta el último momento, ¿no? Para realizar este ritual, y la diosa con quien se confesaban los pecados sexuales era Tlazolteotl. Se decía que se comían los pecados de los hombres, ¿no? Pero Xochiquetzal aparece en algunos textos como una prostituta, ¿no? Entonces también hay esas connotaciones negativas de la sexualidad con ambas diosas, pero como todos los dioses del panteón tienen aspectos positivos y aspectos negativos. No hay dioses buenos y dioses malos. En el panteón mesoamericano todos tienen esos dos aspectos, pero la sexualidad en general se considera más como algo femenino, como algo que tiene que ver con la parte inferior del cosmos, con las fuerzas frías, ¿no? Del inframundo, de la humedad, de la noche, ¿no? Lo sexual en náhuatl se dice lo propio de la superficie de la tierra, ¿no? Tlalticpayotl, ¿no? Entonces es algo terrenal, pero todo lo que es tierra tiene que ver con mujer, ¿no? Los hombres están más del lado del sol, de la luz, ¿no? De la parte superior del cosmos. Entonces, pero hay un texto también muy lindo, y eso es importante, que dice que los dioses, bueno, que la tierra es un lugar muy triste, que hay muchas penas, etcétera, ¿no? Así tipo discurso cristiano, estamos en un valle de lágrimas, ¿no? Pero, dice el texto, los dioses nos dieron la comida, nos dieron el placer sexual, nos dieron el placer de lo terrenal, ¿no? Entonces ahí es donde se ve que tampoco todo era una connotación negativa para el acto sexual, ¿no? Era un placer que dieron los dioses a los hombres, ¿no? Y ese texto es muy importante también para valorar esas connotaciones, ¿no? De la sexualidad. Pues muchísimas gracias, Olivier, por contarnos un poco, abrirnos una ventanita a este mundo antiguo, tan difícil de hacer resurgir de pedacitos de texto, de testimonios. Pues suerte, que sigamos descubriendo cosas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias también a todos ustedes, a TV UNAM, y nos vemos pues el próximo viernes para seguir hablando de sexualidad.